Iniciamos la Sotehuela el día de hoy y bueno, vamos a hablar de un tema bastante interesante, bastante feo, horrible, la situación que sucedió y también pues todo lo que desencadena, que es la cuestión del abuso policíaco, pero en este caso hablaremos del tema que desembocó el fin de semana, que fue el caso de José Eduardo el Güero. Sí, así es, tuvo mucha polémica, pero hay que también mencionarle y darle crédito a la mamá. Digo, darle crédito sin sonar, sin sentimientos, ni haciendo a un lado lo que le pasó, pero sí dándole crédito porque gracias a ella se hizo muy viral lo que le ocurrió a su hijo, porque llevó el féretro de su hijo asesinado y violado por parte de estos policías al Palacio de Gobierno para que le hicieran caso. Entonces, le digo darle crédito porque de cierta forma hizo que todo el mundo se interesara en este caso y no quedara impune como muchos otros. Así es, pero bueno, ¿qué sucedió? Pues este joven, José Eduardo, pues ¿qué buscaba? Buscaba una nueva oportunidad en un lugar menos violento, entonces pues le comentaron que Mérida era uno de estos. Pero resulta que después de alrededor de 4 meses que estuvo ahí buscando este trabajo y todo, pues lamentablemente se encontró con la policía de ahí y en un caso de que ellos lo vieron como una persona sospechosa, lo detuvieron y de ahí empezó la cuestión del abuso físico y el abuso sexual que tuvo y que también se menciona no solamente fue en el transporte mientras que lo estaban llevando, sino que también fue en la comisaría. Sí, así es. Efectivamente, lo que declaró o lo que le dijo a su madre fue que fue abusado sexualmente en la patrulla y en la comisaría y que no hicieron nada. Posteriormente lo dejaron ir y el chico se fue a su casa, bueno, en el departamento que estaba rentando. Obviamente le llamó a su mamá y le dijo lo que le había ocurrido. Su mamá, que vive en Veracruz, se traslada a Mérida y lo encuentra en una situación verdaderamente lamentable. Y es ahí donde lo traslada al hospital, donde en el hospital también sufre de negligencia por parte del médico que lo atiende, porque en vez de preocuparse por las heridas que trae el chico, se preocupa más por su orientación sexual y preguntarle al chico y a la madre si es gay. Eh, También es un caso muy lamentable ese hecho, que creo que ha sido socavado un poco u olvidado o no se ha retomado mucho en los medios de comunicación ese pequeño fragmento de que los médicos también incurrieron Ujú. en lo que le pasó, eh, pero afortunadamente o desafortunadamente, bueno, afortunadamente pudo levantar una denuncia, él testificó y el médico o el perito determinó que sí había sufrido violación y golpes por parte de autoridades. Entonces, no es un caso que se haya salido de la nada, no es un caso inventado, no es en contra de la policía, así porque sí. O sea, tienen pruebas verídicas y el joven hizo la denuncia antes de que falleciera. Así es, creo que aquí podemos ir yendo por partes y el primero es este asunto de buscar un mejor lugar, porque pues México es un lugar que tiene mucha violencia, tiene mucha inseguridad, falta de trabajo y dicen Mérida es uno de los lugares más seguros y resulta que la persona que menos te lo esperas, en este caso la policía, fue el que pues lamentablemente te llevó a, en este caso pues a la muerte. ¿Por qué? Porque simplemente no existe esta forma de tratar a la gente, existe este abuso policíaco y le tocó a este joven. También ahí existen antecedentes en esta parte de que dicen que, aparte de que se veía sospechoso, también decían que era porque parecía o se veía andrógino o afeminado. Y bueno, qué feo y qué nefasto que no solamente por esta justificación ya sea pretexto para que la policía, si la policía abuse de ti sexualmente y aparte te golpee de tal manera que, o sea, llegues a urgencias y pues lamentablemente este joven a la muerte. Sí, así es. Hoy estaba viendo también otra de las versiones, bueno, o no versiones, pero que sí favorecía un poco a los policías involucrados en este caso, es que habían subido un video en el que se veía presuntamente a José en estado
de intoxicación. En el video le preguntan los oficiales que si había que qué había consumido y él responde que consumió cristal. Hubo mucha polémica respecto a ese video, en que sí era, en que no era, en que estaba modificada la versión, porque había partes en el video en el que el chico hablaba pero tenía los labios cerrados. Entonces hay mucha controversia alrededor de este video. Independientemente de que sea verdad o no sea verdad, eso no da motivo para que este hecho haya ocurrido. Otro punto acerca de este video es que lo único que hicieron es revictimizar a José. Entonces no entiendo el motivo. Bueno, sí me inquieta un poco y sí genera, pues suena mal lo que diré, pero genera un poco de morbo saber si el video es verdad o está editado a favor de estos policías. Que como repito, el video sea real o no sea real, no justifica en absoluto lo que estos cerdos asquerosos le hicieron a José. No, porque al final de cuentas, o sea, él haya estado como haya estado, él haya agredido o no agredido, que en este caso no pasó. ¿En qué parte de la ley dice de castigo te voy a golpear casi a morir y a violarte repetidas ocasiones? Porque además no fue solo un policía, fueron varios policías los que pues estuvieron en este asqueroso acto en contra de este joven. Entonces, ¿dónde está esa parte de la ley que dice que pueden tratarte? No sé, no se me ocurre, porque ni como animal. Sí, y no, este no es el único caso Ujú. acerca de abuso policial en México o en Mérida, bueno, en México en general. Sí, No es el único caso de abuso ni contra hombres ni contra mujeres, aunque en mujeres sí incrementa muchísimo el índice, pero aquí estamos viendo que pues este abuso sistemático por parte de las autoridades mexicanas no tiene género, aunque sí se está implementando este sistema de buscarlo con perspectiva de género por si era o no gay. Eso había leído en una nota. Pero pues hemos tenido muchos casos de abuso, incluso violación, asesinato, desaparición, secuestro por parte de autoridades mexicanas. Y esto ha sido un conflicto muy grande porque muchas de las personas que han sido víctimas de algún delito, sea cual sea, deja de ir a las autoridades a denunciar por represalias o por lo que pueda pasarle. Llegó un momento en el que se decía que las personas tenían más miedo de ir a denunciar que a algún criminal. Entonces es muy problemático este abuso policial porque, insisto, es sistemático. Incluso es como una ruedita que en todos los poderes, en el más alto hasta el más bajo, sigue o existen estos abusos. No hay un intermedio, no hay una parte alta del sistema en el que digas, en esta parte del sistema no existe corrupción o no existe extorsión, sino todas las partes que componen a ese sistema está coludido por la corrupción. así es. Y aparte importante esto que dijiste de género, que principalmente género hablamos en este abuso policíaco, principalmente la mayoría son mujeres, sí, y otra es la homofobia que todavía existe. Este joven, como le decíamos, una de las partes es que tiene una forma andrógina, es decir, pues no parecía, no, bueno, para ellos, para los estándares que existen, que también pues es algo desdeñable que te estén catalogando porque era una persona flaca, porque era una persona con rasgos, entre comillas, femeninos. Entonces hacen este abuso y es como, ¿en qué punto te justificas tú como autoridad para esto? ¿Por qué? Porque como dices, no solamente es en el caso de, pues, los homosexuales o en este caso los que aparentan ser o aparecen, más bien parecen, porque en este caso el joven y su mamá sí confirmaron en algunas entrevistas, en algunas notas, que el joven era heterosexual. Entonces ahí también está esta parte discriminatoria, no solamente de una preferencia sexual, sino del físico. Entonces, aunque él se denominaba heterosexual, estos cerdos, pues sí, abusaron de él física y sexualmente,
solamente porque se les parecía mujer o porque parecía mujer según ellos. Sí, así es, lo que hicieron fue en contra de los derechos humanos. Eso está, pues salta a la vista inmediatamente en el que se escucha esta noticia, pero está asociada mucho, bueno, este abuso a los derechos humanos está asociada también al abuso policial, que está marcada por la impunidad, como ya mencioné, y existe una gran preocupación de que el gobierno mexicano esté impulsando la militarización, que ahí surge también este problema, la militarización como estrategia de seguridad pública. Si estamos viendo que en el sistema policial existe impunidad, existe estas clases de privación de derechos humanos, la preocupación es muy lógica al respecto de esta Guardia Nacional, porque quieran o no, como ya lo hemos visto en el anterior video, pues nos dimos cuenta que la Guardia Nacional y la parte civil que está manejando el gobierno de la cuarta T, pues no es verdad. O sea, la parte civil se queda en la parte administrativa y la parte activa, por decirlo así, que va a estar en las calles, pues sí van a ser los que están, los policías que estaban antes, y la Sedena o militar y marina va a estar compuesta por ellos y ellos van a ser los que están en la calle. Entonces, pues ahí también vemos una preocupación, por eso eso era lo que decíamos en el anterior video, pero que queda muy bien en este video también, con esto de la preocupación del problema de inseguridad que es sistemático. Así es, porque esta en teoría es la policía civil la que debe de tener una capacitación, creo que esa es la palabra, capacitación, para sobrellevar, para poder atender a las personas, para poder defender a las personas y resguardar pues la seguridad de todos. Entonces, si ellos y aparte en el estado más pacífico, entre comillas, sucede esto, ¿qué va a pasar cuando Mérida esté militarizado o con una Guardia Nacional? Pues la violencia va a ser más rampante de la seguridad en contra de esta persona. Imagínate, y como decimos, no sabemos bien si existe o no, si el video no es verídico, en el que este joven estaba bajo las influencias, bueno, en una intoxicación. Pero en el caso de, eso no significaría, uno, que le tiraran a matar en el caso de los militares, y dos, que la policía lo agreda de tal forma que lo lleva a la muerte, como en este caso. Entonces, no hay justificación. Y ese, como dices, es la preocupación de militarizar la seguridad en el país, porque entonces estos casos ni no simplemente nos van a dejar de pasar, sino que van a ser más agresivos, más violentos, y pues la sociedad al final de cuentas va a estar reprimida, obligada a. Sí, bueno, yo digo genera por todo lo que estamos pasando y porque existe esta cuestión de que, o sea, no están dando una suficiente atención o una suficiente capacitación a los policías que ahorita están a cargo de la seguridad. Entonces yo lo digo por respecto a ese sentido. Hay que ver. Yo me quedo con que hay que ver qué sucede con la Guardia Nacional, pero creo que nos Pero pues al estamos final de desviando un cuentas poquito. es México. O sea, imagínate, estas policías que ahorita vamos a hablar de más casos, hacen este tipo de agresiones que a lo mejor se pueden reflejar, no a lo mejor en cuestión de racismo, pero puede que también sea, pero en el caso de Estados Unidos, de cómo la policía agrede de tal manera que ha habido muertos afroamericanos y se demuestra el racismo y se demuestra la violencia que puede tener un policía y que no debería de tener. Y creo que como decimos, la principal índole de este problema y este causal son las capacitaciones y derechos humanos que debe de tener cualquier persona. El policía civil, nada más a lo mejor para cerrando, pues tiene que tener esta capacitación de cómo atendernos. El militar no, porque el militar va a una zona de guerra. Entonces, la detención va a terminar siendo una zona de guerra. Eso es lo lamentable. Y ya regresando a este punto de los policías, pues sí, a lo mejor por más que el joven hubiese agredido a los policías, se hubiera puesto salvaje, como quieran, no tenía que llegar a este caso. Ellos nomás en tu caso lo tuvieron que haber detenido
llevar a la autoridad y no tocarlo más que lo necesario en el caso de una agresión. Sí, y, o sea, ha habido muchos casos, como ya mencionamos, ha habido muchos casos en cuanto a violación por parte de autoridad, dígase policías, secuestros, extorsión, etc. Y esto sigue sucediendo porque existe una gran impunidad. Y la impunidad, pues, ¿qué es lo que genera? Pues genera un entorno donde, ay, perdón, es que me Se llegó, te fue. eh, se me fue. Genera, pues, la impunidad genera, pues, todos estos sistemas de, pues no me va a pasar nada. Pues soy policía, ¿no? Ya. Entonces, como no ha habido o no se ha, eh, bueno, han dicho que han sido procesados, pero los siguen llamando como presuntos, porque en realidad no se ha resuelto nada en cuanto a los abusos o casos que se ha dado por parte de violaciones, sigue siendo como abuso y lo siguen investigando, pero realmente algunos pues nos hemos dado cuenta que sí salen libres y Sí, los casos se olvidan. sí, y ya retomando a lo mejor otros casos que vienen, creo que uno de los principales datos que deben estremecernos como mexicanos es que en el INEGI dice que 7 de cada 10 mexicanos han recibido de alguna forma agresión física o verbal de la policía. Entonces, imagínense, 7 de 10 mexicanos están pues con el miedo de que si van a la policía o que si son detenidos, peor aún, van a tener ese tipo de agresiones y esto es, como dice Itzel, el abuso sistemático de la policía en México, en que en realidad ni siquiera como víctima o como un presunto culpable te, te van a defender tus derechos humanos y te van a llevar en pues en un buen proceso, ¿no? Entonces, este es uno de los problemas. Y no sé si tú recuerdas, pero yo tengo el caso de que sucedió en Jalisco con el joven Giovanni, el cual, bueno, el joven no tenía un cubrebocas en el momento en que estaba en la calle y, bueno, miembros de seguridad del país lo agredieron físicamente y estaba con su hermano. El tema más importante es que el hermano se logra zafar de los policías y empieza a grabar la agresión. Y todavía viendo cómo graban la agresión, los policías siguen atacando a este joven y demuestra cómo, pues al final de cuentas, la policía siente que tiene una autoridad, que creo que ese es el miedo, que tiene la autoridad para seguir agrediendo pues, a los ciudadanos. Y en este caso, algo tan burdo como no tener el cubrebocas. O sea, sabemos que es muy importante tener cubrebocas ahorita, pero no para que te lleguen a golpear como si, no sé. Sí, fue un caso que también tuvo mucha importancia porque pues nada más lo asesinaron por no tener un cubrebocas. Que sí, estamos en pandemia y cabe mencionar que usen cubrebocas todavía, por favor. Pero volvemos a lo mismo, al mismo punto. O sea, eso no te da motivo para que vayas asesinando a diestra y siniestra. Y ahí es donde nos damos cuenta que la policía tiene esta fuerza de apoyo de brutalidad, porque realmente es de lo que se apoyan ellos, la brutalidad. Y ahí volvemos a lo que es la impunidad o la corrupción. Tenemos este sistema judicial penal que es corrupción arriba, corrupción abajo, entonces todo su círculo del policía, el policía no actúa solo, él lo mató, sí, claro que sí, pero no actúa solo en el sistema penal o en el sistema judicial. Existe corrupción hasta en los altos mandos, hasta en los bajos mandos, como es el policía. Los policías trabajan en una cadena de mando y eso hay que entenderlo también muy bien para entender este sistema del que les estoy hablando, del que quiero que entiendan que pues el policía está en esta cadena de corrupción, Así que sí, por eso como, sí, 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 continúa. sí, o sea, esa cadena que como dices, o sea, piensa que por la autoridad que pueden agredir, pueden hacer todo para, entre comillas, salvaguardar a los ciudadanos, pero en realidad es que tienen una nula capacitación en la cuestión de derechos humanos, en el tratamiento de víctimas y también de personas que a lo mejor
es necesario detener, pero que no, no por detenerlos lo vas a tratar como como una persona de guerra, como una persona que, o sea, utilizó todo lo posible para agredir. Entonces, es este punto en el que los policías deben de tener esta capacitación para poder llevar, pues, por un mejor camino a todos, a estos dos puntos, ¿no? Tanto al detenido como a lo mejor a la víctima, y que también existan por parte de nosotros las denuncias, es decir, ya sé que suena muy tonto, pero o sea, los policías al final de cuentas están en una función, están trabajando y ni desde groserías, ni desde agresiones en cualquier ámbito se deben de tener. Se debe de denunciar para que esto también se empiece a combatir, porque si nosotros no hacemos nada, pues casos lamentables como el de Güero en Mérida, ahorita el que estábamos platicando Giovanni en Jalisco, van a seguir sucediendo. Sí, así es. Y en México hay más casos como el de Giovanni, por ejemplo, el de Nochistlán, el de Tanahuato, el de Ayotzinapa, en el que las fuerzas policiales o de seguridad cometen o ejecutan tortura, violaciones, desapariciones. Y esto sucede por la impunidad sistemática y porque el Estado mexicano no se apega a los estándares más altos en materia de derechos humanos, indispensablemente para evitar estos abusos policiales. Entonces, pues sí es un problema que vamos viendo que va incrementando más y más. Independientemente de estos dos casos, no sé si te acuerdas tú también que hubo unos casos de violación por parte de policías en 2019, si no me equivoco, a unas chicas, a una chica de 17 años que regresaba de una fiesta y los policías la subieron a la patrulla y la violaron, en el que se hicieron muchas protestas y por eso también se visibilizó lo que había ocurrido con esta chica, porque si no lo decimos que se visibilizó, pues esta noticia queda en el olvido. Muy poca gente hubiera conocido el nombre de esta chica, hubiera conocido que la policía, los que crees que te van a ayudar, los que crees que te van a proteger en momentos pues en el que vas caminando a las 3 de la mañana muy confiada después de una fiesta, sí, que bueno, a tu casa, que estás pensando que ya vas a llegar a tu casa, que no pasa nada y de repente viene esta patrulla y no te imaginas lo que te puede estar pasando. Es a lo que vamos, o sea, ¿qué clase de personas tenemos en el Poder Judicial? ¿Qué clase de personas realmente nos están cuidando si dicen que nos están cuidando? No quiero decir que todos los policías, porque ahí entramos en generalizar y no, Ujú. no todos los policías son así, pero también hay que entender que desde la perspectiva en la que lo veo yo, invertir en una Guardia Nacional, que es un proyecto que viene desde cero, porque viene desde cero, deberían invertir más en la policía que ya está ahorita. Deberían de hacerlo desde el sistema mismo, es decir, desde las instalaciones, desde el inicio, en vez de abrir otro sistema que va desde la nada y cuando este gobierno se acabe, realmente no sabemos si se va a volver corrupto o no se va a volver corrupto. Eso es a lo que yo voy. Sí, no, y además, como dices, es muy importante porque al final de cuentas creo que siempre muchas promesas de campaña es seguridad. Seguridad, seguridad, seguridad. Pero nunca te dicen cómo, nunca te dicen qué van a establecer. Y como dices, en algunos de los peores casos, quieren iniciar desde cero algo y dejan al otro que se siga pudriendo. Y ese es el problema, que siempre hablan de seguridad, pero no te explican. Creo que nunca ha habido un tratamiento y ahorita a lo mejor no sé tú si te acuerdes. Creo que no ha habido ningún político que actualmente o en campaña haya dicho voy a ejercer la seguridad en el país, pero de manera o acorde a los derechos humanos. Creo que ahorita a mí no me viene a la memoria, por lo menos sabemos que en los años del PAN no existió tal, por todo lo que hubo, creo que Peña Nieto tampoco. Andrés Manuel, pues también, pues él quiso hacer su Guardia Nacional desde cero, pero nunca con el estricto apego a los derechos humanos que no solamente
nosotros no lo inventamos. Existen de manera internacional todos estos lineamientos para poder salvaguardar a todas estas personas. Entonces, ¿dónde están esos lineamientos para poder tener personas capaces de podernos defender y que no terminen ellos haciendo lo que el crimen hace? Torturándote, violándote, agrediéndote, extorsionándote, porque también existe mucha extorsión, como las mordidas es un claro ejemplo de extorsión. Porque si tú no te sabes la ley, seguramente te van a asustar y te van a decir que te van a llevar al corralón, cuando en realidad a lo mejor solo es una multa o una falta administrativa, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas son lo que no te debemos dejar pasar, porque al final de cuentas estamos también incrementando y pues al parecer también el gobierno no está muy interesado en tener un apego a esto y defendernos de la forma que debería de ser. Sí, y aparte hay que recordar también que esto influye también en la violación de derechos humanos por parte de los policías, que a los policías se les imponen metas. Ujú. Y el objetivo de un policía es terminar con las incidencias. Las incidencias es buena para medir el delito, pero eso lleva a que no se apeguen a los derechos humanos, es decir, que vayan tras un delincuente independientemente de que seas el que haya cometido el delito o no, y lo hemos visto en las cárceles. Hemos visto que hay varias personas que son encarceladas sin un proceso judicial o su proceso está abierto todavía después de 10 años y no han tenido una sentencia después de 10 años y resulta que que no fueron los responsables. Esa es la realidad. O sea, los policías no se enfocan en derechos humanos ni en descubrir la verdad. Fabrican información, fabrican delitos, porque ya lo mencioné, se les imponen metas a los policías y son premiados los policías. Entonces, esto también, esta información de que salió libre hace poco un abogado que se hizo abogado en la cárcel, no me sé el nombre, pero salió libre porque se le fabricó un delito de asesinato y resultó 12 años después que la persona a la que supuestamente había asesinado estaba en Estados Unidos. Entonces ahí nos damos cuenta que realmente las autoridades no hacen una investigación, sino que se ven pues inmersas por estos beneficios que muchas veces se les imponen a los policías. Así es, y como dices, a lo mejor no, no tendrán el presupuesto y no tendrán a las personas, pero también lo podemos ver en casos de que si te roban el teléfono te ponen miles de trabas para que no denuncies. Si tienes a lo mejor conflictos con vecinos, también te ponen miles de trabas para que no denuncies. Entonces, ¿qué es viable para ellos? Lo más seguro, o sea, si hubo una cámara, sí es importante, si no, es como de, ay, ya, olvídalo. Y así como les decimos, este abuso policíaco se va desglosando. Iniciamos con el lamentable caso del Güero en Mérida y llegamos a lo más pequeño, entre comillas, como es una denuncia. Y entonces al final de cuentas, como dices, ellos buscan llegar a una cuota que ni siquiera tiene una estructura lógica para que en realidad exista una reducción de la inseguridad, porque si lo existiera, no estaríamos en números rojos como hemos estado en años. Y al final de cuentas es esto, no existe una verdadera estructura, no se le invierte para tener una verdadera estructura, tanto entre los policías como los objetivos y metas, y llegamos con otra propuesta que también se ve sin pies sin cabezas, porque al final de cuentas, ¿cuánto tiempo fue la construcción de la Guardia Nacional? Meses, creo que ni siquiera un año, ni siquiera un año de que ya tenían el plan, en un año casi casi se implementó, si no es que en menos. ¿Y qué pasa? Bueno, como sabemos, desapareció la Policía Federal, que bueno o malo tenía sus cosas, pero también está esta policía que no está haciendo nada y que no está teniendo resultados más que los que ellos ven óptimos y como dices, este lamentable caso de que mucha gente inocente está en la cárcel y se está pudriendo ahí lamentablemente cuando en realidad son inocentes y no tienen dinero ni para un abogado y no tienen
pues el apoyo del gobierno, porque al final de cuentas también, aunque estén en prisión, el gobierno los tiene que apoyar con una defensoría. Sí, así es. El gobierno obviamente destina más dinero a las corporaciones federales que a las locales, que son las que tienen Ujú. más contacto directo con las personas. Y es por eso que, pues, tengo una cifra que el 72% de los casos de tortura, maltrato, hayan sido cometidos durante la detención por parte de policías municipales. Y es ahí donde nos damos cuenta que también necesitamos reformas en materia de uso de la fuerza y de derechos humanos y que no protejan a los policías que cometen estos abusos, porque la realidad es que sí los apoyan, porque son policías, simplemente por eso. Y yo insisto que gracias a la mamá de José, que llevó el féretro con todo el dolor que puede sentir una madre al perder un hijo, lo llevó al Palacio Municipal, si es Palacio o Palacio de Gobierno. No, Bueno, al Palacio de Gobierno de Yucatán, de Mérida, y gracias a eso se hizo viral, porque si no, esto hubiera seguido con una impunidad impresionante. Ahorita dicen que tienen 4 detenidos, 4 policías que ya fueron detenidos por este caso, pero y si no, hubieran hecho una carpeta porque José y su mamá sí fueron a denunciar y se abrió una carpeta, pero realmente pues en abrir una carpeta es una cosa, en hacer que las autoridades sigan los índices que tiene esa carpeta de investigación, pues es muy difícil que suceda. Y lo hemos visto con otros casos, lo seguimos viendo con muchos otros casos que no tienen la difusión suficiente como la que tuvo la muerte, la brutalidad con la que fue asesinado José, eh, como me viene a la mente justamente en Yucatán, también pasó en este año que una mujer transexual fue a la policía a denunciar a su pareja por maltrato físico, o sea, ella iba sangrando y ya ves que a la policía si no llevas golpes, pues no te hace caso, lamentablemente, ella llevaba golpes. Pero simplemente la policía lo que hizo fue burlarse de ella, fue discriminarla, fue victimizarla y decirle que pues que era mejor que la mataran. Es ahí también otra perspectiva en el que decimos y nos reímos de los que dicen la ciudad más pacífica, en serio, y es ahí donde vuelve a entrar que realmente los sistemas policiales locales, municipales, incluso a nivel federal, sí necesitan urgentemente una capacitación, pero capacitación no de meses, de años, porque esto no se va a resolver en una capacitación de 6 meses, 15 meses. No, o sea, es diariamente entran policías nuevos. Esto tiene que estar en su manual o no sé, o en su capacitación de años, porque una perspectiva de género o perspectiva de derechos humanos se tiene que tomar con la seriedad con la que nos están matando, porque nos están matando y nos están violando. Entonces, sí creo que el gobierno está fallando en todas las entidades. Mejor dicho, en México está fallando brutalmente con la seguridad. Y no hablo seguridad de que también está fallando, pero no hablo en seguridad de narcotráfico, de violación o feminicidios, que sí está fallando, pero está fallando también en la seguridad adentro de las propias instalaciones que deberían protegernos. Así es como dices. Entonces eh, creo que tienen, pues, una falla tremendamente brutal y que no le prestan la suficiente atención como la que es perspectiva de género y derechos humanos en la policía. Así es como dices. Ya se Se soltó soltó la la lluvia. lluvia. Y justamente también hablábamos del caso de la chica que pues fue violada por policías después de que fue de una fiesta. Y si mal no me acuerdo, existió una marcha en la Ciudad de México en la cual estaban pues hablando a favor de que se dejara el abuso policíaco. ¿Y qué fue lo que sucedió? Si mal no se acuerdan, hubo un video muy importante en donde pues había un conflicto entre la policía que estaba resguardando a la gente que estaba protestando
y una chica que se llama Melanie, en la que ella pues empezó a agredir a los policías con rocas y a patear. Pero ¿cuál fue el resultado de eso? Que al final de cuentas, en una marcha en contra del abuso policíaco, se vio uno de los videos más importantes de abuso policíaco de México, en la cual en una marcha en la Ciudad de México, en donde todo, en la Ciudad de México yo creo que les encanta pintar todo de color de rosa. ¿Y qué pasó en esto? Pues se vio cómo la agredieron y no solamente entre unos, fueron varios policías que la tuvieron en el piso y la patearon, la golpearon y fue de lo más impresionante. Por mucho que la chica hubiera agredido a uno de los policías, esta no era la forma de tratar pues a una persona que se puso en contra de. Entonces, es otro de los ejemplos claros del abuso policíaco que se está dando y que no importa en dónde sea, la gente no está capacitada ni para que ellos se defiendan de una forma, o sea, de una forma de que se defiendan y punto, sino que atacan y agreden hasta que casi casi dejan inconsciente a la persona y es tanta la agresión que en los casos que hemos hablado, pues llevan a muchos a la muerte o a una hospitalización de emergencia. Sí, así es. Y yo creo que hay que redefinir lo que significa seguridad ciudadana y lo que significa la participación de la fuerza, porque son dos temas, o sea, de la Fuerza Armada, porque son dos temas muy diferentes, que en ambos debería de existir esta perspectiva de género y esta perspectiva de derechos humanos, porque pues ya alrededor de este video ya hemos visto que el caso de José, el caso de Giovanni no son los únicos. Ha habido miles, cientos de casos en contra de personas civiles por parte de los que se supone nos deben de proteger y cuidar, pero que nos damos cuenta que en realidad son los que nos violan, los que nos secuestran, los que nos desaparecen. Los que nos Entonces, roban pues también. que nos roban y extorsionan. Entonces hay un serio problema y hay que implementar, o el gobierno, mejor dicho, tendría que implementar o, o tiene que prestar atención a qué va a hacer realmente, a qué o qué medidas va a tomar y que se lo tome realmente con la seriedad que esto significa, porque no es un caso, repito, no es un caso, no son tres, no son cinco, son miles de casos. Y de los que hablamos son casos virales, que se han hecho virales porque hay gente en Twitter que los retuitea, porque incluso hay diarios o noticias que no le prestan la atención, pero hay gente que dice, esto no tiene que quedarse en la impunidad, y gracias a ellos son por lo que se vuelven virales. Pero existen muchísimos a los que no les hemos dado la difusión suficiente y que tienen la misma o el mismo grado de odio, porque eso es lo único que se me viene a la mente cuando recuerdo el caso de José, sino odio. Realmente es un odio por parte de los policías hacia José. Y sí, es un caso de odio brutal. Sí, como dices, violencia extrema e innecesaria. De estos casos, como dices, y podemos hablar muchos, o sea, también hubo uno en Puebla en el que un adulto mayor fue detenido con su familia. Los policías estaban ebrios y nada más porque ellos pensaban que había algo ilícito, lo empezaron a golpear y hasta que llegaron otros policías fue como de, no pasa absolutamente nada, no pasa nada ilícito, ya se pueden ir. Pero entonces todos esos golpes que se llevó esta persona, el trauma que se pudo haber dado en su familia, pues queda en una impunidad y ni siquiera da una respuesta ni una solución y en su caso un resarcimiento de estos conflictos que se pudieron haber dado, estos problemas físicos y emocionales que se pudieron haber generado. Entonces es muy importante que aparte de que se dé esta perspectiva de derechos humanos, porque no es solamente violencia de género, sino de derechos humanos en total, pues que existan estas cosas de que protejan y resguarden y que les den algo a estas personas, porque ahorita en el caso del güero en Mérida, esperemos que detengan a los que deben de detener, pero ¿qué le van a dar a la mamá? A la mamá en este caso solamente le dieron pues a su hijo muerto, pero nada más. Entonces, ¿qué va a pasar con ella?
se va a pasar en el olvido. Estas cuatro personas en realidad tuvieron que ver en el asesinato y violación del joven o solamente son chivos expiatorios como generalmente han existido durante todo este tiempo en todos estos casos. Sí, y rápido me puse los audífonos porque realmente está lloviendo muy fuerte. Pero sí, o sea, ¿qué pasa con la mamá? ¿Qué pasa con los familiares de José? Ese también es un problema que, o sea, los familiares de José no eran una familia que tuviera mucho dinero. Incluso en las entrevistas, la mamá de José dice, tuve que juntar dinero para trasladarme hasta Mérida, desde Veracruz hasta Mérida, para ir a ver cómo está mi hijo, porque su hijo la llamó diciéndole que los policías lo habían golpeado y lo habían violado. Y es algo que yo todavía no logro comprender. O sea, si yo estoy leyendo que una madre declara que su hijo le llama diciéndole, mamá, la policía me violó y me golpeó, no, y me sentí asqueada, me sentí frustrada, no quiero imaginarme cómo se sintió la mamá de José. Y es una mamá muy valiente, al igual que todas las mamás. Sí, porque ella fue Y la que digo, hizo que denunciara. Ella y también estuvo pidiendo dinero también para poderse regresar y con el cuerpo de su hijo, pero aún así hizo este acto que hasta se puede llamar heroico de llevar el cuerpo de su hijo para que entendieran lo grave y el caso tan horrible y desdeznable que pasó con él en uno de los lugares más pacíficos. Imagínate qué va a pasar con toda esta policía de México que vive con la violencia, como a lo mejor en Mérida, ¿no? ¿Qué se les hará fácil hacer? sí, exactamente. Y es por eso a lo que yo vuelvo, que es fundamental, realmente fundamental crear mecanismos de responsabilización, así Ujú. como instituciones autónomas con recursos sólidos en los que se invierta realmente para castigar a policías que no se escuden bajo un mando, porque como lo vengo diciendo alrededor de este video, pues el policía no actúa solo, hay que entender que el policía es corrupto porque su jefe es corrupto. Su jefe es corrupto porque el jefe de él es corrupto. Es decir, es un mando, es un sistema coludido por la corrupción, la impunidad. Y la impunidad, pues, ¿qué es lo que genera? Que estos abusos policiales sigan a la alza, porque realmente es lo que está haciendo. Estos problemas siguen a la alza. Estos Sí, problemas se detonan por cualquier cosa, como el de Giovanni por no traer un cubrebocas, por el de José porque lo veían raro. Es decir, ¿qué está pasando realmente con la policía que dice cuidarnos? no, y además no solamente la corrupción, sino también la misoginia, la homofobia, la xenofobia que existe en esta forma y en esta estructura de, pues primero de los mexicanos y segundo de estos cuerpos de seguridad. Sí deberían de hacerlos unos exámenes y ver en cómo están, ver cómo está psicológicamente hablando, porque al final de cuentas, cómo a lo mejor en este caso del trans que hablaste, cómo lo van a defender si no tiene una perspectiva de género. ¿Cómo van a defender a una mujer cuando en realidad tienen una idea misógina de ella? ¿O a- cómo van a detener a una persona que aparentemente, porque fue aparentemente, parecía homosexual y que termina siendo violado? Entonces, la corrupción está llevando a que estas estructuras de ideas, de formas de pensar, no solamente estén abajo, sino que crezcan y que se vean tan normales que sea parte de una forma de defender, de protegernos y que en realidad no nos está protegiendo, nos está poniendo más vulnerables tanto con ellos que con el crimen. Sí, así es. Y tú ya lo mencionaste, o sea, sí se les hace exámenes porque se los piden, se los exigen, se les hacen exámenes para saber si están comprometidos o si tienen problemas, ya sean mentales o de cualquier otro tipo de problemas. Entonces resultó que el 54% de los policías no están realmente capacitados o no tienen una buena salud mental, que volvemos a la salud mental, independientemente de que sean policías o no, necesitan buena salud mental,
La salud mental es fundamental en todos los aspectos, en todas las personas. Y si no se atienden estos problemas y la misma fiscalía o las mismas localidades municipales están viendo que sus policías no tienen la capacidad para ejercer su trabajo, para estar bien, o sea, estar bien mentalmente, porque mentalmente pues es fundamental si estás conviviendo con personas y el 54% de estos policías pues no concluyeron sus exámenes y aún así siguen en servicio y es realmente preocupante. Es por eso que tenemos este índice de abusos policiales. Sí, además como dices, o sea, en estos lugares como municipios, bueno, que Mérida no fue un municipio, o sea, es una ciudad muy importante, pero como dices, en los municipios que existe este racismo y el clasismo, que solamente porque tú ya estás portando algo que es autoridad, pues ataques, o sea, cuántas cuestiones y casos de violación a mujeres indígenas existe, eh, que están coludidos con el crimen organizado y terminan robando las tierras, terminan robando las casas y que el gobierno no hace nada. Entonces, es todo una raíz tan podrida que no se cambia y no se modifica con una Guardia Nacional, con una Policía Federal. Se tiene que cortar de raíz para que con ello, pues, se busque sacar lo mejor de lo que ya está. Porque al final de cuentas, si traes una planta mala al lado de otra planta mala, pues tenemos estos resultados que al final de cuentas ni la Guardia Nacional salvó al Güero en Mérida, ni la Guardia Nacional salvó a Giovanni, a todos los demás no los va a salvar. Y van a existir estas violaciones y estas agresiones que lamentablemente están matando a los mexicanos también. Sí, así es. Y pues yo voy a seguir diciendo que esta estrategia policiales o lo que ahorita está implementado pues en la policía están vinculadas justamente al abuso, a la corrupción, a la impunidad y responden siempre al cambio de poder en turno. Es decir, siguen estos abusos policiales, cambie el partido, sea Morena, sea PRD, sea PAN, siguen. No existe un cambio conforme al cambio, porque eso es lo que nos prometen cada diputado, cada partido, va a haber un cambio, va a haber seguridad, pero nos damos cuenta que cambia el partido o cambia el diputado o cambia etc., no cambia la seguridad, no cambian pues sí, los cuarteles policiales. Sí, yo creo que pues para ir cerrando, recordemos que estuvimos hablando del caso de José Eduardo El Güero en Mérida, que fue, bueno, falleció a causa de golpes y de la violación por parte de la policía y que pues lamentablemente la que está haciendo justicia ahorita es su mamá, que el fin de semana llevó, como recordamos, el feltro en donde estaba el cuerpo del Güero para reclamar justicia. Y estamos hablando de todos esos casos de impunidad, todos esos casos que lo bueno es que fueron grabados, pero que al final de cuentas demuestran el abuso policíaco y de la violencia extrema que ejercen y que no parece detenerse, y no solamente en una entidad, sino parece ser en todo México, y que parece ser una raíz tan profunda y tan podrida que parece que al final de cuentas nadie nos está defendiendo. Sí, y yo también para ir cerrando, yo solo quiero recordar que la impunidad genera un entorno donde se sostienen los abusos policiales y la violencia a los derechos fundamentales, los derechos humanos. Entonces, también pues lo hemos visto, las propias leyes sobre el uso de fuerzas protegen a aquellos agentes que incurren en ese delito, es decir, las leyes protegen al policía en vez de al agredido. Y lo hemos visto con este caso de José, lo hemos visto con el de Giovanni, lo hemos visto con las chicas que fueron violadas en 2019 y por las cuales se crearon estas protestas que sí consiguieron muchas cosas y visibilizaron estos temas. Entonces no es un tema aislado, no es un tema de uno solo, de cinco, de seis, son cientos de temas, pero estos temas de los que estamos hablando, estos casos, son virales gracias a los familiares o a las redes sociales.
Si así es, entonces, pues es muy importante que siempre que existe un abuso se denuncie. En este caso, pues llegar a las redes sociales que pues son como las únicas que te dan acceso a que tu caso siga, lamentablemente, y que cada que existe un cambio de lo que sea, ver muy bien la cuestión de de las propuestas que tienen de seguridad, porque lamentablemente, por lo menos en lo que tenemos nosotros de vida, han cambiado tres partidos políticos alrededor y ninguno ha hecho un cambio en la seguridad en relación de derechos humanos, perspectiva de género, corrupción e impunidad que sigue existiendo lamentablemente. Sí, así es. Las leyes sobre el uso de la fuerza favorecen a la policía, ya lo mencionamos, lo hemos mencionado. Y pues bueno, no sé cómo vayamos de tiempo, porque no quiero seguir hablando y que se nos corte. No, todavía no, ¿verdad? No, todavía no, pero Ah, pues sí, pero pues entonces continúa. Entonces, pues sí, obviamente las leyes, pues sí, favorecen o le dan pie a que estas fuerzas o estos policiales, a estos policías sigan utilizando la fuerza y siga la impunidad. Y se han dado o se han registrado más casos, pues gracias a la impunidad. y Ese es además el meollo del asunto. también como mencionaste la cuestión de las cuotas en casos ilegales, recordemos que pues, tiene más peso a lo mejor que termines aventando a un inocente a la prisión por casi toda su vida, que ayudes a alguien que a lo mejor lo asaltaron, que tuvo un accidente y que quiere hacer una denuncia. Lamentablemente también existe eso, que no, que para ellos hay casos pequeños, cuando no debería de existir. Y pues este fue el tema del abuso policíaco en México. Les agradecemos mucho a los que nos vieron. Recuerden que este video se va a subir a YouTube por si lo quieren compartir, que esperemos que lo compartan mucho. Estamos en la Sotehuela. Les recordamos que siempre estamos con nuestra cajita de mensajes. Si quieren que hablemos de algún tema, si quieren que les demos voz sobre algún tema, aquí están las puertas abiertas. Les agradecemos. Yo soy Rubén Balbuena. Yo soy Itzel González. No se olviden darnos like en nuestras redes sociales, aquí en Instagram, en Facebook, en Twitter y vean nuestros videos en YouTube. Así es, pues muchas gracias y pues les recordemos que por favor, siempre que vean un abuso policíaco, no sean parte de y denuncien. Es muy importante, creo que todo parte de eso. A lo mejor si no quieren denunciar, pues en las instituciones denuncien en redes sociales y por lo menos aquí les daremos seguimiento. Pues muchas gracias y los esperamos en el siguiente live. Gracias. Bye.